Bueno, vamos a otros temas. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Hacienda explicó algunos puntos del acuerdo tributario entre la oposición y el gobierno. Destaca, por ejemplo, un anuncio para las personas de la tercera edad. Todos aquellos adultos mayores que estén exentos de impuesto a la renta, o sea, que tengan inmuebles por un valor menor a 128 millones de avalúo fiscal, quedarán exentos del pago de contribuciones. María Belén Briones nos amplía esta noticia. Buenas tardes. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace solo algunos instantes se acaba de concretar este acuerdo entre los distintos senadores de la Comisión de Hacienda y también con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, un acuerdo que durante los últimos días ha intensificado su trabajo. Veíamos todos esos días cómo ellos estaban entrando y salían de las oficinas en el Congreso de Valparaíso. Un trabajo que eso sí lleva bastantes meses, pero por supuesto que dada la contingencia del país y todo lo que ha pasado, se ha tenido que cambiar los principios de esta reforma tributaria y que, según lo han dicho los propios senadores de oposición que participan de esta instancia legislativa, es bastante distinta a la que se tenía en un principio, bastante distinta a la que el gobierno había propuesto, y que por supuesto eso los deja bastante satisfechos con este trabajo de conversaciones, de llegar a acuerdos y de también buscar que esta reforma tributaria logre recaudar la mayor cantidad de dinero justamente para financiar estas reformas que se están discutiendo y también las posibles reformas que podrían seguir continuando saliendo, y por supuesto para poder llegar a un consenso en este tipo. Varias gente lo felicita, por así decirlo, también están muy de acuerdo con que se llegue a un consenso entre la oposición y también el gobierno, y que por supuesto esto debería ser el ánimo del Congreso en ese sentido. Una reforma tributaria que va a recaudar 2.000 millones de dólares, mucho más de lo que planteaba en una primera instancia. Los principales acuerdos que han llamado bastante la atención y que hemos estado conversando durante los últimos días: un impuesto a los dueños de propiedades, que van a tener una sobretasa del 0,075% a todas las viviendas que estén sobre los 400 millones de avalúo fiscal. Estas son viviendas de aproximadamente sobre los 700 millones de pesos valor comercial, y que según las distintas empresas, y por ejemplo el dato que nosotros hemos ocupado, que es de la tasadora Arenas y Cayo, serían más de 11.800 viviendas que estarían afectas a este impuesto. El otro se trataría de un gravamen a la renta que subirá de 35 a 40% para todas las personas que tengan ingresos sobre los 8 millones de pesos. Lo importante y lo que se ha dicho y se ha felicitado en ese sentido es que no va a haber reintegración para las grandes empresas y solo va a ser para las pymes. Como yo les comentaba, esto acaba de ser firmado, este acuerdo que se venía gestando, se decía que se iba a concretar el miércoles, pero finalmente fue el jueves, y hoy dan a conocer los detalles de lo que va a ser esta reforma tributaria. En este momento, hace solo un ratito, habló el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, así que pasemos a escuchar lo que él dijo. Creo que uno de los puntos más importantes de este acuerdo es dar una primera señal al país de unidad, de que enfrentamos un momento particularmente complejo, no solo en lo económico, sino que también en lo institucional. Sí, una reforma que ahora que ya se logró acuerdo en la Comisión de Hacienda va a ser justamente discutida, y lo más probable es que salga bastante rápido y que pase a la sala del Senado para, como yo les decía, tener finalmente lo antes posible esta reforma tributaria para que entre en régimen, y que va a conseguir 2.000 millones de dólares. En ese sentido también lo que se acaba de firmar este acuerdo con la oposición, también con los parlamentarios de Chile Vamos y el ministro, tenemos reacciones de uno de los senadores de Chile Vamos que es perteneciente a esta comisión, así que pasemos a escuchar lo que él dijo. Yo quiero sí destacar en particular un esfuerzo que hemos planteado con el senador García y no compartido por todos, en función de generar algunas exenciones mayores a los adultos mayores respecto al pago de contribuciones en determinadas condiciones, sea tanto exenciones totales o parciales según el monto de ingresos y según el valor de la vivienda, pero bien significativo. Hay adultos mayores que con esta norma van a dejar de, si tienen ingresos menores de 600.000 pesos en determinados tipos de propiedades, que son la mayoría de las que ellos tienen, no van a pagar contribución, o si no el 50% si te ganan hasta 1.500.000 pesos. Sí, hasta
ayer muy pocos detalles se sabía de esta reforma tributaria, solo algunos que habían sido los trascendidos a la prensa, lo que también comentaban los senadores, y de hecho el propio ministro ayer, después de llegar a este acuerdo que se anunció a través de su cuenta de Twitter, explicó cuál era el fondo de esta reforma tributaria y allí confirmó lo que hace muchos meses venían solicitando los adultos mayores y también algunos sectores de la oposición, que tiene que ver con este impuesto que la tercera edad no va a tener que pagar respecto a las contribuciones. Consta entonces de todas las personas mayores que tengan una renta por debajo de los 660.000 pesos al mes y tengan inmuebles por valor menor de los 128 millones de pesos de avalúo fiscal. Justamente todos esos adultos mayores no van a tener que pagar estas contribuciones, y bien hemos sabido, y nosotros también lo hemos dado a conocer, de los distintos casos de adultos mayores que no les alcanza con la pensión, que tienen pensiones bajas y que las contribuciones finalmente le quitaba mucho de ese dinero, o también personas que quizás viven en un buen sector, en un sector más exclusivo, pero que como ha existido plusvalía en esos terrenos también se han visto perjudicados justamente con el aumento del precio de su casa y han tenido que pagar contribuciones que en un momento no tenían considerado y que han ido subiendo durante los últimos años. También hay una segunda medida justamente para los adultos mayores y que tiene relación por supuesto con la primera, y tiene que ver que para que todos los adultos mayores que tengan una renta entre los 660.000 pesos y 1.500.000 se va a reducir justamente el pago de la contribución en un 50%. Esa es una decisión que se tomó en este acuerdo y por supuesto también ellos estaban bastante contentos de que se haya llegado a un acuerdo y que se haya podido avanzar mucho más respecto a el pago de las contribuciones para los adultos mayores. Estamos con alguno de ellos, así que pasemos a escuchar lo que ellos opinan justamente sobre este posible beneficio. Ya pagué todo este año completito, me salió arriba de 120.000 pesos las contribuciones, las cuatro cuotas. Entonces mi madre tiene una pensión de esas de 200.000 pesos y la verdad que no podría pagarla. Ahora, yo creo que es una buena solución de que los adultos mayores no paguen. Era mucho, para mí era mucho. Entonces ahora voy a quedar bien con eso. ¿Y cómo se las arreglaba un poquito ahí para hacer? Porque cada 4 veces al año se ordenaba, juntaba platita, ¿cómo lo hacía? Sí, pues a veces mi hija me ayudaban. Bueno, ellos retrataban bastante bien lo que viven los adultos mayores. Tenemos este doble problema de pensiones bajas y también que hay que pagar altos impuestos en ese sentido por estas casas que han ido subiendo su precio, el terreno también por la plusvalía que yo les decía. Un experto conversó con nosotros para explicar cómo funcionaba antes y cómo va a funcionar ahora, y él nos mencionaba que había muy pocos beneficios para los adultos mayores y que sin duda esta es una buena medida y que va a contribuir a terminar con ciertas desigualdades y que por supuesto los adultos mayores son una parte de nuestra población vulnerable. Así que pasemos a escuchar lo que él dijo. Yo lo encuentro una excelente medida que se había postergado hace mucho por otros problemas mayores de la reforma tributaria, como la reintegración, pero esto es un acuerdo transversal entre la oposición y el gobierno, por lo tanto es muy bueno y simplemente a la brevedad posible, sobre todo que la gente tiene y va a tener menos recursos. La capacidad de ingreso de una persona es mayor cuando uno es joven y es menor cuando uno es viejo. Entonces, obviamente, la capacidad de generación de ingresos de esas personas es muy limitada y el Estado, ¿no es cierto?, por otro lado, está tratando de aumentar la pensión, y una manera de ayudar a administrar este poco ingreso que tiene es sacarle menos por contribuciones de raíces. Sí, justamente ese sería el beneficio de un acuerdo que se llega con la oposición, también con el oficialismo y el ministro de Hacienda, que es bastante importante. El ministro ayer nos comentaba que la reforma tributaria quizás no es tan glamurosa, que a la gente no le llega tanto, pero hay que entender y también explicar la importancia que tiene justamente en el contexto que estamos hoy en día, que mientras más dinero se recaude con estos impuestos, por ejemplo, se va a poder financiar las reformas sociales que hoy día están en discusión y las posibles que podrían seguir llegando para así acabar con la desigualdad en nuestro país. Sí, las declaraciones del ministro de Hacienda también calaron profundo. Dice: el sector más rico de este país tiene el convencimiento profundo que es de clase media, y eso es parte del problema. Qué bueno que hay un acuerdo, lo hemos conversado acá con Priscila. Efectivamente el problema de la tercera edad y las bajas pensiones no solamente obedece a los adultos mayores, sino que corroe todo el tejido social, porque cuando los adultos mayores no pueden sostenerse económicamente, los hijos también tienen que hacer un esfuerzo, y si pertenecen a las clases más vulnerables, evidentemente se transforma en un drama familiar. Es mucho más amplio
que que los adultos mayores es parte importante de los problemas que tienen la clase media y vulnerable en nuestro país. Qué bueno que se llegó a un acuerdo en esto, al menos. Vamos de a poquito caminando. Gracias, María Belén.